El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo. El concepto renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que de forma arrogante y equivocada los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media, se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. La Gioconda o Mona Lisa es un retrato al óleo sobre tabla de álamo pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506, que representa a una mujer aparentemente sentada en una galería, recortándose sobre un fondo de paisaje, con las manos cruzadas en el brazo izquierdo del sillón que le puede servir de asiento y que mira al espectador. La identidad de la mujer retratada no se conoce con certeza. El pintor y biógrafo del siglo XVI, Giorgio Vasari, asegura que se trata de Lisa Gherardini, esposa del banquero Francesco di Bartolomeo di Zanobi, marqués del Giocondo. Gioconda, en italiano, significa la alegre, y el nombre de Mona Lisa tendría su razón de ser porque Monna, en italiano antiguo, era señora, por lo que Mona Lisa sería la señora Lisa, es decir, Lisa Gherardini. Lo que sí conocemos con seguridad es que Leonardo siempre tuvo consigo el pequeño cuadro. Entre sus pertenencias se encontraba su muerte en Francia, razón por la que se conserva en el Museo del Louvre de París. Parece ser que la Gioconda está en una galería a juzgar por las columnas cortadas por el encuadre que aparecen a los lados. La posición de la modelo es de 3/4 o medio perfil y cubre su cabeza con un liviano velo tratado con una maestría suprema en el efecto de las transparencias. La indumentaria que luce denota el alto rango de la dama, a pesar de la ausencia de ornatos de joyería. Su figura se recorta sobre un paisaje brumoso, casi acuoso, con un evidente tratamiento de la perspectiva aérea que consigue sensación de profundidad mediante la difuminación del dibujo y la gradación del color. El sfumato o difuminado de los contornos logra en este retrato el misterio expresivo y enigmático del que tanto se ha hablado y escrito. De ahí que sea difícil percibir el verdadero estado de ánimo de la modelo, que puede expresar sentimientos tan dispares como alegría o tristeza, gozo o melancolía, franqueza o ironía, complacencia o displicencia. En cualquier caso, lo que es indudable es la serenidad que transmite la expresión de la mujer. Cuenta Giorgio Vasari que por encargo de Francesco del Giocondo, Leonardo emprendió el retrato de Mona Lisa, que era muy hermosa. Mientras la retrataba, tenía gente cantando o tocando y bufones que la hacían estar alegre para rehuir esa melancolía que se suele dar en la pintura de retratos. Tenía un gesto tan agradable que resultaba al verlo algo más divino que humano y se consideraba una obra maravillosa
por no ser distinta a la realidad. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes maestros del Renacimiento: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, escritor y científico. Fue un auténtico homo universalis. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, cerca de Florencia, hijo natural de un notario florentino y de una campesina. En Florencia, Leonardo recibió la más exquisita educación, pero al ser bastardo no pudo acceder a estudios universitarios. En 1466, a los 14 años, entró en el taller de Andrea Verrocchio, figura principal de su época en pintura y sobre todo en escultura. La pertenencia al taller de Verrocchio le posibilitó la entrada al Palacio de los Medici y el acceso a los ambientes culturales marcados por la filosofía neoplatónica. En 1472 ingresó en el gremio de pintores de Florencia y en 1476 todavía se le menciona como ayudante de Verrocchio, en cuya obra El bautismo de Cristo, pintada hacia 1470, ejecutó el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje neblinoso del fondo. En 1478, cuando tenía 26 años, Leonardo alcanzó la maestría y probablemente fundó en Florencia su propio taller. Su primera gran obra, La adoración de los magos, está inacabada. Acusado de sodomía, pasó un tiempo en la cárcel. Esta razón y la falta de encargos fue el motivo por el que en 1482 Leonardo dejó Florencia y entró al servicio del poderoso Ludovico Sforza, duque de Milán, conocido como Ludovico el Moro, al que se había ofrecido especialmente como ingeniero militar. Probablemente para sus discípulos milaneses escribió los textos que más tarde se agruparían en su tratado de pintura. De este periodo milanés es la Virgen de las Rocas, encargo de la iglesia de San Francisco, de la que realizó una segunda versión en la que la mano de sus discípulos parece más notoria. Entre 1495 y 1497 trabajó en La Última Cena, pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa María de las Gracias de Milán. Regresó a Florencia en 1499, cuando el rey de Francia invadió Milán y derrocó al duque Ludovico Sforza. En 1502, Leonardo entró al servicio de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. En 1503, de nuevo en Florencia, fue miembro de la comisión encargada de decidir sobre el emplazamiento del David de Miguel Ángel. En estos años florentinos se le solicitaron muchos retratos. Pintó algunos, pero el único que se ha conservado es el de la Gioconda. En 1506, Leonardo regresó a Milán al servicio del gobernador francés Carlos Chaumont. En 1507 fue nombrado pintor del rey Luis XII de Francia, que residía por entonces en la ciudad italiana. Durante los 6 años siguientes, Leonardo repartió su tiempo entre Milán y Florencia. Desde 1514 a 1516 vivió en Roma bajo el mecenazgo de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. En 1516 se trasladó a Francia, a la corte de Francisco I, donde pasó sus últimos años en el castillo de Clou, cerca de Amboise, en el que murió el 2 de mayo de 1519. La Gioconda, desde el mismo momento en el que Leonardo la estaba pintando, se convirtió en una obra emblemática. Ya Vasari,
mediado el siglo XVI, escribió refiriéndose a esta pintura: todo aquel que quiera ver en qué medida puede el arte imitar a la naturaleza, lo podría comprender en la cabeza de la Gioconda, porque en ella se habían representado todos los detalles que se pueden pintar con sutileza. Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se pueden ver en los reales, y a su alrededor había esos rosáceos lívidos y los pelos que no se pueden realizar sin una gran sutileza. La nariz, con todas esas aperturas rosáceas y tiernas, parecía de verdad. La boca, con toda la extensión de su hendidura unida por el rojo de los labios y lo encarnado del rostro, no parecía color, sino carne real. En la fontanela de la garganta, si se miraba con atención, se veía latir el pulso. Y en verdad se puede decir que fue pintada de una forma que hace estremecerse y atemoriza a cualquier artista valioso.